¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en la televisión pública, 10 de la noche, clavadas. Y miren qué temita que tenemos hoy, ¿eh? Por si la cortina... Me da como para esto, ¿no? O sea, el mundo no tiene nada que ver con eso, pero va. Por si la cortina no alcanza, observad efectivamente cómo hemos armado la composición deuda con nuestros recursos. Gran esfuerzo de producción. ¿Qué dice Lucila? ¿Cómo anda? Muy bien, con muchas ganas porque los invitados de hoy aparte son grandes colegas, compañeros. Creo que va a ser un programón, de verdad. Y tiene una característica, Julia Estrada y el querido Alejandro Berkovich. Son comunicadores y comunicadoras de un detalle muy técnico, pero al mismo tiempo con una capacidad pedagógica que hacen, sin quitarle profundidad, todo muy accesible, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de deuda externa. Venimos del lunes pasado charlando sobre conflictos generacionales. Paradójicamente vamos a encontrar algo en común entre distintas generaciones. No hay generación que no le inculque a la siguiente que deuda externa implica enormes sufrimientos y que el Fondo Monetario Internacional es una mala palabra. Y sin embargo, acá estamos, digamos, sin haber podido lograr un nunca más en este tipo de condicionantes. Lo que yo me pregunto ante lo que vos decís, Pablo, es ¿toda deuda es mala? Digo, la deuda, ya como concepto, ¿es algo negativo? Y voy a decir algo que yo sé que uno de los invitados me va a corregir apenas le dé la palabra, que es, quiero construir una casa. Saco un préstamo, tomo una deuda. ¿Es un error? Digo, estoy cayendo y cometiendo un error del cual me voy a arrepentir en unos años cuando tenga que devolverlo, o hice un buen negocio. Y además, lo que me pregunto es, si vos le pedís dinero a alguien y sabés qué reglas te va a poner, ¿no? ¿Qué condicionamientos, con qué reglamento juega esa persona, esa entidad, ese Fondo Monetario Internacional? ¿La culpa es del chancho o del que le da de comer? Bueno, es que las deudas en general han operado históricamente como condicionantes de la soberanía política, traducido como condicionante del diseño de una política pública de cada país, sobre todo de las políticas económicas, cuando no directamente un plan sistemático de control político. Lo conocemos, digamos eso, lo sufrimos. Ahora, para ese tipo de baile siempre hace falta dos. Hay alguien que efectivamente presta y del otro lado alguien que accede por necesidad o bien porque era parte de su plan económico y aparece un ente que genera el préstamo y te da la excusa para poder llevar adelante tu plan que originalmente, quizá en términos, por lo que decíamos antes, digamos, ¿no? Porque siempre es visto en términos muy negativos, no iba a tener la aceptación en función de tu gobierno. Bueno, 2020 fue un año en el que se habló de un acuerdo con los acreedores, 2021 es un año en el que se espera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo que ya le voy a preguntar brevemente a Alejandro Berkovich y a Julia Estrada es si estamos negociando con un fondo bueno, ¿no? Porque hay como una especie de creencia de que ese ex que nos hizo tan mal y que nos hizo sufrir tanto tiempo, ahora se transformó. ¿Va o no va? Buenas noches, Lu. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Julia. Buenas noches. Todo suyo, colega. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estamos negociando con un FMI que la chocó, para decirlo en criollo, con un FMI que se equivocó y mucho, con un Fondo Monetario Internacional que tiene que dar explicaciones sobre lo que ocurrió y sobre por qué el programa que llevó adelante en aquel entonces Christine Lagarde fracasó tanto en sus metas básicas, que no eran distribuir el ingreso y un país con equidad, era sencillamente crecer y volver a los mercados. Fracasó en esos dos simples objetivos, con lo cual estamos discutiendo con un FMI que tiene que dar explicaciones. ¿Eso significa que sea bueno o que sea malo? Significa que es un FMI más débil y que Argentina tiene al menos un consenso mucho más claro en su espacio político que hoy conduce el país respecto de qué es lo que quiere. Tenemos la correlación de fuerzas un poco más a nuestro favor. De todas maneras, Berko me parece que o no vio el documental o no le prestó mucha atención, porque ya comparar la administración de una casa con el Estado... Yo sabía que se iba a ocurrir, vi el documental, obvio que lo vi ayer, de hecho, comiendo churros con dulce de leche, mirando a Berkovich, y sabía que me iba a retar con esta comparación, además. Bueno, nos vamos a meter directamente... No lo dejaste que me corrija, me iba a corregir. No, corregirte jamás, Lu. Yo lo que aporto es que el Fondo Monetario tiene las mismas ideas que hace 3 años, tiene el mismo staff que hace 3 años, cuando Macri se arrimó a pedirle plata de vuelta, y tiene además el mismo directorio que siempre.
El Fondo Monetario es reflejo geopolítico de una relación de fuerzas que no es la actual, sino que es la de la posguerra. Esto evidentemente tiñe todo intento de renegociar una deuda que hoy la Argentina no puede pagar, y no solo hoy no la puede pagar, no la puede pagar hoy, para mí, ni en 10 años, ni en 15, ni en 20. Es mucho dinero. Si quieren, después hablamos de eso. Bueno, en un ratito lo vamos a conversar. Qué lindo programa vamos a tener hoy. Lucila, está con nosotros, por supuesto, Diego Golombek, que va logrando el triunfo, que efectivamente un menotista le gana el puesto a un bilardista. Ya volverá el querido Stan River. Nos vamos a meter en el primer informe, si te parece. Sí. Me encanta decir que en América Latina compartimos las mismas tragedias, las mismas esperanzas, las mismas rebeliones. El endeudamiento, como parte de ese control político que hablamos hace un ratito nada más, es uno de ellos efectivamente y está reflejado en este primer informe. Envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Entre el 15 de abril y el 1 de mayo, el Fondo Monetario Internacional aprobó préstamos a Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Santa Lucía, por un total de 3.483 millones de dólares, pero con la condicionalidad de las temidas recetas de ajuste pospandémico. El fondo, si me permiten el paralelo, es como el dentista. Muchas veces lo que tenemos es una dieta demasiado rica en azúcar, no nos cuidamos, nos empiezan a doler los dientes y vamos al dentista y el dentista dice, lamentablemente, o te tengo que hacer un tratamiento de conducto, te tengo que sacar un diente, y la gente odia al dentista porque le hace esas cosas. ¿Son los préstamos un verdadero rescate financiero? ¿Quién gana y quién pierde con la inyección de capital a un país que no tiene cómo pagarlo? Para muchas naciones la deuda nunca se paga, ya que el interés de la deuda supera el préstamo inicial. Siempre que los prestamistas están dispuestos a renunciar al interés, la situación podría controlarse. Pero como todos sabemos, las posibilidades de que esto suceda son muy bajas, por lo que los ricos siguen siendo ricos y los pobres siguen siendo pobres. La deuda externa de Colombia a julio supera el 53% del Producto Interno Bruto. Cada mexicano debería pagar cerca de $4.500 por la deuda pública del país. Con las ayudas que hemos tenido a través del Fondo Monetario Internacional, el salvataje que hemos tenido, no han alcanzado a cubrir lo que debe el Estado. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Bueno, y ahora sí, presentación oficial de nuestros invitados. El señor Alejandro Berkovich, ya lo ven acá sentado cerca mío, es economista, es periodista, conduce Pasaron Cosas en Radio Con Voz y Brotes Verdes en C5N, y además tiene su documental relacionado directamente con este tema, que es Fondo. Bienvenido, Ale. Gracias, Lu. Sí, Fondo se puede ver, claro, gratis en YouTube. En YouTube. Así lo hicimos. Sí, porque íbamos a recorrer el mundo presentándolo el año pasado, literalmente. Tenemos invitaciones de muchos lugares de Latinoamérica, de Estados Unidos y Europa, pero pasaron cosas. Pasaron cosas, literal. Así que cuando empezó la pandemia decidimos abrirlo para que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Bueno, y está muy bien, vale mucho la pena. Y está con nosotros Julia Estrada también, Ella es doctora en Desarrollo Económico, es politóloga también, directora del Grupo Banco Provincia y del Centro de Economía Política Argentina, que en los últimos años en la Argentina dio para el debate político, económico, una enorme cantidad de insumos, muy en el momento en que efectivamente la coyuntura lo iba necesitando, y la verdad es que ha sido muy, pero muy bienvenido. Bueno, gracias Julia por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primera pregunta la hice un poco ahí en el comienzo, sin respuesta obviamente, porque ni Caruso ni yo la tenemos, y es si la deuda siempre es mala, ¿no? Yo hice, Ale, esa comparación con la familia, con el préstamo para construir la casa. Yo sé que no se puede comprar un país con una familia que pide un préstamo bancario, pero digo, en ese caso una deuda no es mala, ¿o sí? No, y en el caso de un
país tampoco lo es siempre, ¿eh? Tampoco lo es siempre. Vos pensá, por ejemplo, una usina de generación eléctrica. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿40 años? ¿30 años? Bueno, es bueno que esa usina se pague a lo largo de su vida útil, durante esos 30 años. El problema es que Argentina, además de ser un país que tiene su particularidad, porque no se resigna a ser subdesarrollado y no consigue ser desarrollado, además de eso tiene un problema de mercado de capitales local. Entonces ese préstamo, la empresa que va a fabricar la usina lo va a buscar afuera. Y ahí es donde la deuda se transforma en un mecanismo muchísimo más complejo, que es endeudamiento externo, aunque sea privado en este caso, porque sabemos después, y lo aprendimos cuando Cavallo estatizó la deuda privada externa, que ahí empiezan a mezclarse los asuntos públicos con los negocios privados. Pero de todas maneras también, o de base, digamos, ¿no? Vos pedís una deuda para después generar recursos que superen efectivamente lo que, con lo que te endeudaste. Hay una rama de la economía que estaría bueno que los liberales, los ortodoxos desarrollen un poco mejor, que se llama finanzas para el desarrollo. La repito, finanzas para el desarrollo. Existe. Hay gente que estudia cómo financiar proyectos productivos, cómo financiar un país emergente o subdesarrollado, como les gusta a algunos, para tener infraestructura, para tener desarrollo para pymes, para tener equipamiento, para tener ciencia, ya que le vamos a tener a Diego por acá. Bueno, en el 2015 Argentina tenía, a fin de 2015, y Duhovne lo dijo muy claramente, el ex ministro de Hacienda, tenía una plataforma para endeudarse, para desarrollarse. Muy posiblemente Argentina, si no ganaba Macri, hubiera accedido a los mercados internacionales, hubiera aprovechado esa oportunidad que no tuvo nunca antes. No tuvo nunca antes, de 1976 para acá, el único momento en el cual Argentina podría haber accedido a los mercados internacionales con algún tipo de tasa de interés razonable y sin tener que estar pensando todo el tiempo en endeudarte para repagar, fue a fin de 2015. Por eso hoy, 2021, mirando para atrás, la oportunidad que Macri usó para derrocharla fue fenomenal. La oportunidad que perdimos como argentinos. Ya que lo menciona Julia, bueno, acá hay fuente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Nación, 2015, en relación al Producto Bruto Interno, es decir, a la riqueza que genera la Argentina, el endeudamiento era del 52,6%, insisto, del PBI. En el 2019, 90,2%, en el año pasado, 2020, 100,7%, es decir, se necesitaba más de un PBI para poder hacer frente a la deuda, ¿no? Por un total de 332.248 millones de dólares. Quiero despejar otra incógnita que tiene que ver con si es lo mismo una deuda externa con un acreedor o con un organismo internacional, caso Fondo Monetario Internacional. Yo te quiero agregar dos datos a ese gráfico que dijiste. Ese número así está bien, es un PBI, pero lo que importa es la composición, lo que importa es cómo. El 78% de la deuda a 2019 estaba en dólares y más del 55% estaba bajo ley extranjera. Esos son los dos problemas. Es la cantidad y es la calidad. Más de la mitad en moneda bajo ley extranjera, es decir, con gente que te puede litigar como los buitres y te puede decidir un juez que no tenga jurisdicción local sobre si esa deuda es legítima o no, o si la tenés que pagar o no, y 78% en dólares. Por eso hoy Argentina está rediscutiendo con el fondo, rediscutió ya con los privados, ahora con el fondo. Me subo a lo que decía Julia, pregunto, Alejandro, ¿es lo mismo una deuda con un organismo internacional como el Fondo Monetario o con acreedores privados como los que ya negoció la Argentina? No, es muy diferente, pero a su vez se retroalimentan entre sí. Es, por un lado, lo que ocurrió durante el gobierno de Macri, que fue el proceso de endeudamiento más vertiginoso de la historia del capitalismo. Nunca un país en tan poco tiempo se endeudó tanto en relación a su capacidad productiva. ¿En el mundo? En el mundo, en la historia del capitalismo. Nunca había ocurrido algo así. Pero por un lado por la base baja de deuda de la que partía, que aprovechó efectivamente y destacó Duhovne como una ventaja, sino también por cómo se fue dando primero el crédito de los privados, de los fondos de inversión, y después la magnitud del crédito del Fondo Monetario Internacional, que también fue el crédito hasta ese momento más grande que se le haya dado a ningún país. Son distintos porque el del Fondo Monetario tiene un componente político que, si quieren, desarrollamos más en detalle. Político quiere decir que pasa a controlar tus decisiones, digamos. El otro no, el otro simplemente exige un interés muy elevado cuando el país es un país que no consideran digno de crédito y en un momento se corta el chorro.
Eso fue lo que pasó en aquel 2018, en enero, y por eso 3 meses después terminamos pidiéndole al Fondo Monetario ese crédito récord. Ahora, una cosa trajo la otra. Son distintas, pero una cosa trajo la otra, y en ambos casos lo que estuvo detrás fue primero el desfinanciamiento del Estado. Apenas empezó ese ciclo, bajaron un montón de impuestos que hicieron muy difícil sostener el gasto público, pero también en otra gran proporción la historia de la deuda que viene desde la dictadura y que lamentablemente no podemos desanudar, que tampoco desanudamos durante este gobierno con la renegociación de la deuda con acreedores privados y que lamentablemente tampoco creo que vayamos a desanudar en esta negociación con el fondo. No digo que sea fácil, no digo que sea fácil, pero digo que con la renegociación de la deuda del año pasado, que fue muy celebrada por el oficialismo, también se perdió una oportunidad que era la de preguntarse para qué había servido esa deuda y en todo caso estudiar su origen para decirles, señores, ustedes no solamente chocaron todo, como decía Julia recién, sino que además cometieron ilícitos, hicieron cosas que en este país son delitos. ¿Eso implicaría, por ejemplo, no haberla pagado esa deuda? Sí, no pagarla. O por lo menos invocar en un contexto de pandemia, en un contexto inédito, donde Europa está cayendo a tasas a las cuales nunca había caído en 3 siglos. Bueno, invocar eso para decir, vean, señores, estamos atravesando una crisis tremenda, pero además esa crisis se monta sobre una debacle inédita en Argentina. Bueno, estudiarla, no digo desconocerla de entrada, pero estudiar de dónde viene habría servido también, por supuesto, es un riesgo, ¿no? El riesgo es convertirse en un paria internacional en caso de que salga mal. Pero para mí, en este contexto y con la acumulación política que tenía al principio de este gobierno, no era descabellado hacerlo. Julia, ¿coincidís? 2 cosas, que se perdió una oportunidad y segundo, que era una posibilidad concreta a partir de la investigación en no yo pago. Conceptualmente creo que sí, creo que haber podido patear el tablero siempre va a ser mejor en un escenario ideal o en un escenario teórico. Yo miro para atrás y no creo que eso hubiera sido posible. Y creo que esa debacle hubiera sido una brecha cambiaria del 100%, pero multiplicada por 3. Y hubiera sido realmente mayor devaluación. En realidad no hubo devaluación, fue una devaluación del 40% la que existió el año pasado. Y una devaluación fuerte con un movimiento del tipo de cambio que te terminara transformando de nuevo a la Argentina, como Macri 2018-2019, en una situación paria a nivel internacional, pero en una situación incontrolable a nivel local. Hubiera sido fantástico. No creo que las condiciones internacionales estaban dadas para eso. Creo que Argentina se paró en un lugar interesante desde el punto de vista de decir, ¿sabes qué? El mundo se viene al... ¿Se cae? Al demonio. ¿Se va al demonio? Para mí quisiste decir carajo, pero no. Quise decir así, gracias. El mundo se va al carajo y ¿sabes qué? Yo te hago una oferta que arrancó siendo de $40 de paridad 100. Te hago una oferta que demuestra que yo tengo voluntad de pago. Porque el punto de partida, creo que está bien lo que dice Berco para polemizar un poco y lo tomo. El punto de partida era, ustedes quieren defaultear. Ustedes, peronistas, antidemocráticos, quieren defaultear. Vinieron acá a incumplir contratos, vinieron acá a hacer populismo, vinieron acá. Era un discurso imposible, pero para la gobernabilidad en el conjunto del país, no solo para reestructurar la deuda. Y creo que Argentina hizo un paso diciendo, ¿sabes qué? Yo no vine a defaultear. Yo vine a hacer lo que estuve haciendo todos estos años anteriores al macrismo, ¿no? Estoy hablando del espacio político del Frente de Todos, y vine a cumplir con compromisos que hacen a poder reestructurar y ganar tiempo. Yo escribí una nota en el Cohete a la Luna con un concepto que me pareció interesante, me lo puso el perro Berbisky en el título, que se llama un reloj de arena. El reloj de arena se llamaba. ¿Qué quise decir con eso? Argentina compró tiempo. Desde el momento en que Martín Guzmán reestructuró, arrancó un reloj de arena que se dio vuelta y está cayendo. La arenita va cayendo, compramos 3 años de tiempo. ¿Para qué? Pateamos la liquidez, no resolvimos la solvencia en términos técnicos, la solvencia es tu capacidad de pago. ¿Hoy tiene Argentina capacidad de pago? No. ¿Tiene liquidez? Sí, un poco más. Puede financiar ATP, puede financiar otro tipo de cosas. Capacidad de pago es generar recursos para poder hacer frente a esos pagos. No puede generar esos recursos. Hoy, con la pandemia, esa capacidad de pago se está postergando para construirla. No sabemos cuándo la vamos a poder tener, pero lo que hizo fue comprar tiempo. Ese tiempo que se compró está como en un reloj de arena descontándose. Y con el FMI la estrategia es la misma. Yo creo que con el FMI hay otra dificultad, que es que antes discutíamos con Wall Street, con los malos. Ahora discutimos con un FMI. No, discutimos con un FMI que son los Estados-nación. No, está bien. Yo no tengo ni la bola de cristal, ni la varita mágica, ni la solución definitiva. Lo que digo es,
si estábamos viendo en la negociación ese gobierno peronista, porque tiene que representar a peronistas, a radicales, a izquierdistas, a conservadores, ese gobierno cuando vio que estaba negociando por Zoom, con tipos por Zoom, con tipos y minas del otro lado que... mayormente tipos. Mayormente tipos, hay que decirlo. No, lo que pasa es justo me acordé de una mina que a Guzmán lo cruzó feo en una... Pero, tipos, bueno, y hay una mina además al frente del fondo, ¿no? También había antes una mina... Sí, muy poco feminista en sus políticas de ajuste. Que le dijo a Duhovne en su momento, están medio cortos de mujeres, ¿no? Sí, por eso. Otro tema, pero lo vamos a atesorar en ese momento. La verdad que en esa circunstancia, dándose cuenta de lo atípica que era la situación y lo inédita que era, bueno, también se podría haberles dicho, parte de lo que está chocando a nivel mundial es este sistema financiero. Me acuerdo cuando firmaron una carta a favor de Guzmán en la renegociación, un montón de premios Nobel, diciendo, si no le dan bola a la Argentina en su oferta de reestructuración, van a tener 20 defaults el año que viene. Ahora, esa negociación implicaba patear el tablero sí o sí. No, podía implicar estudiar el origen de la deuda, decir, che, en esta emisión a 100 años que hizo Luis Caputo, no Nicolás, Luis Caputo, en esta emisión a 100 años, ¿había necesidad de endeudarnos a 100 años? ¿Hubo del otro lado un banquero que era amigo suyo del JP Morgan antes y que puede implicar un delito en Argentina, esa relación simplemente? Bueno, si la había, ¿no amerita dejar aparte esa parte de la deuda y renegociar el resto? Y otra cosa, para mí quizás más importante si uno es pragmático, ¿no? Y mira solamente los efectos últimos. ¿Qué buscaba la renegociación de la deuda? ¿Qué buscaba Martín Guzmán el año pasado? ¿Tiempo solamente? ¿O también bajar fuerte la tasa de interés a la que se endeudaba Argentina? Bueno, ¿a qué tasa de interés se tiene que endeudar Argentina hoy si lo quiere intentar de vuelta? ¿Cuánto duró ese tiempo que ganó la Argentina? Para mí duró 3 meses en los cuales sí, fuimos los número 1 del mundo, hasta que volvió el Fondo Monetario a decir, che, no se olviden que tienen una montaña de plata que devolver y que, como vos decís, Julia, no pueden devolver ni ahora ni en 10, una montaña de plata que yo creo que fue deliberada, porque esta es una parte que claro, me parece que hay que decir esto. No fue casualidad que el préstamo arrancara en 50.000 millones y se ampliara a 57.000 millones a los 3 meses con Mauricio Macri presidente y después de haber demostrado que las metas no funcionaban. Sin embargo, lo ampliaron, 90% del calendario de pagos adentro del gobierno de Mauricio Macri. Era para seguir adentro, como dice Berco. En esa estoy de acuerdo. Ahora, sí, una cosita más. Hay algunas reflexiones. Pablo Neminia es un sociólogo muy interesante de Díaz Unsam que las viene planteando. El FMI, no sé si cambió, no sé si me interesa discutir si el FMI cambió, pero las condiciones internacionales hicieron que ella no pueda decir siempre lo mismo. Hoy tenemos un logro, no es de Argentina, un logro a nivel comunidad internacional. Los controles cambiarios no son mala palabra. Hoy Argentina está con controles cambiarios fuertes. De hecho, tiene brecha. Tiene brecha mucho más controlable. El Blue está a nivel del solidario. Regulando. Las retenciones, ya que hoy estamos hablando de retenciones, son una medida aceptada. Al punto tal que se la pidieron a Macri y Macri corría por derecha al fondo. Hay algunas premisas sobre las cuales es interesante montarse, porque esta transición va a durar. Y creo que así como eso es relevante, hay que ir encontrando los huecos al sistema. Le vamos a dar la palabra al señor Diego Lombeck. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Luli? Hola, Pablo. Bueno, yo no soy economista, ¿sí? Tampoco soy experto en deudas, pero es fascinante escucharlos porque estamos obsesionados con el tema de la deuda. De hecho, hay un montón de bibliografía. Con Julia hablábamos hace un rato de Eduardo Basualdo, que tiene Endeudar y Fugar, la historia de la deuda argentina de Noemí Brenta. El documental de Berco, que es extraordinario, para mí tendría que ser obligatorio en la escuela, básicamente. Para mí también para entender un par de cosas básicas, ¿no? Es buenísimo. Que nos cuestan un poco. Es buenísimo, lo de las recetas es maravilloso realmente. Pero me genera preguntas de biólogo en todo caso, ¿sí? Que un poco las estuvieron contestando, pero mucho más básicas. Ustedes están hablando de cosas técnicas, ya se fueron a una discusión más técnica. Yo quiero saber qué es una deuda externa. Está definida por ley. Hay una ley que dice la deuda externa es tal cosa, tal cosa. No dice que la deuda externa tiene que ser en moneda extranjera ni en tribunales de afuera. ¿Dónde sale eso? Y les voy a hacer varias preguntas para ver cómo podemos llegar a esto. ¿Cómo es que un país se somete siempre, sistemáticamente, a tribunales extranjeros? A ver, si vos tenés una deuda con almacenero, la pagás en plata tuya o en figuritas o en caramelos. Acá no.
Otros países no la tienen en moneda extranjera. ¿Cuál es el país que más deuda tiene? Estados Unidos, claro, en dólares. Es muy distinto eso. ¿De dónde sale? ¿Cómo se permite eso a lo largo de la historia? Y de historia, ¿sí? Cuando uno lee un cachito, cuando es ignorante como yo, lo primero que aparece es lo más maravilloso, es el Día de la Marmota, ¿sí? El préstamo, que también lo cuenta Ale y muchos libros, el préstamo famoso de la Baring Brothers. No se lo pierdan, ¿sí? Si no saben de qué estoy hablando, busquen el empréstito Baring Brothers de 1824, cuando un grupo de calles de Buenos Aires, ¿sí? Riglos, Castro, Sáenz Valiente o en Rivadavia mismo, contraen una deuda con una financiera, puede ser, una financiera de Inglaterra, para hacer un montón de cosas, ¿sí? Para hacer el puerto, ciudades, saneamiento de agua. No se hace nada de eso y los que se enriquecen son las calles de Buenos Aires, ¿sí? Encima se paga con activos, ¿sí? Como parte de ese préstamo tuvimos que entregar 2 fragatas. ¿Cómo? De nuevo, una pregunta. ¿Se puede poner activos de un país como si yo pusiera una hipoteca de mi casa cuando contraes una deuda? ¿Eso está bien? Kissinger decía que sí. Hay una frase de Kissinger que decía: yo no quiero que paguen la deuda con plata, quiero que lo paguen con los activos y las empresas del país. Sincericidio absoluto, ¿sí? Hablaban de números ustedes, ¿sí? Recién Pablo mostraba 320.000 millones de dólares. ¿Le podemos poner un parámetro a eso? Porque para ninguno de nosotros quiere decir nada. Eso es mucha plata. Bueno, más que un PBI, por ejemplo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo se llega a eso? Julia decía, lo grave es que eso se componga por dólares, sobre todo, porque ¿cómo lo podemos pagar? Así podemos llegar a un montón de preguntas. Ale decía la deuda que es lícita o no. Y yo pregunto, a ver, está bien, está muy bien considerar el último endeudamiento, pero todavía no resolvimos qué pasa con la deuda de la dictadura. ¿Esa es lícita y la seguimos pagando cuando se nacionalizó la deuda privada? No lo entiendo. Y última cosa, y acá como científico, ¿hay una ciencia de la deuda? La respuesta es sí. Sí, la economía del comportamiento, lo que decía Julia hace un rato de esta ciencia de finanzas para el desarrollo, te enseña cómo negociar, cómo meterte en la cabeza del otro, te enseña cómo ganar confianza. ¿Y no podríamos aplicar eso a un Estado? ¿Hacer una economía del comportamiento de los estados para negociar mejor? Como ven, los biólogos tenemos más preguntas que respuestas. Veamos qué tienen los economistas. Quiero tomar lo que menciona efectivamente Diego como parte de un repertorio de preguntas del sentido común, sabiendo que el sentido común no es natural, perdón biólogo, que el sentido común no es natural, que es absolutamente cultural, pero introducen esas preguntas o quizás sus respuestas a la dimensión de la política, que más allá de lo técnico específico, de lo económico técnico, no se puede dejar de lado para responder varias de las preguntas que efectivamente hace Diego. ¿Querés recoger alguna, Alejandro, que te parezca es un buen hilo sí. Para tomar? Son todas súper interesantes. La verdad que la deuda es una relación política. Cuando una deuda externa es entre 2 estados, lo que se expresa es la diplomacia de otras maneras, así como la guerra lo es también. Bueno, acá la verdad lo lícito y lo ilícito es difícil de establecer, porque el Congreso, por ejemplo, debería ser el único que toma deudas en nombre de todos nosotros. Y sin embargo, lo que hizo fue renunciar a esa potestad por escrito en cada presupuesto, cediéndosela al Poder Ejecutivo. Y ahí ustedes me pueden decir, y bueno, entonces los responsables, ¿quiénes son? Los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo, y medio que se tiran unos la responsabilidad a otros. Ahora, si se puede hacer una ética de la deuda, más que una ciencia, sí, ¿no? Una ética de la deuda, para mí tiene que ser que cada uno responda patrimonial y penalmente por lo que hace con la hacienda de todos nosotros. Porque hoy, la verdad, Duhovne está en Uruguay juntando plata de amigos millonarios para invertirla. Caputo nunca dio explicaciones por cómo sus propios funcionarios eran ex banqueros de los bancos que le prestaban a la Argentina en esas emisiones de 100 años y demás. Pero además es imposible rastrear qué parte fue de la dictadura o qué parte no, porque justamente en las sucesivas renegociaciones, en la del kirchnerismo con el Club de París, por ejemplo, o en la de ahora de Martín Guzmán, de la deuda de Macri, lo que se hace es borrar esas huellas. La deuda renegociada y avalada en 2014, 2015, no me acuerdo ya cuándo fue, pero al final del último gobierno de Cristina, implicó renunciar a que la deuda con el Club de París
que son las naciones ricas agrupadas para cobrarle a Argentina, así se forma el Club de París, para cobrarle a Argentina. Bueno, esas deudas incluían submarinos que nunca llegaron, un gasoducto a Mendoza que nunca se hizo, pero la guita llegó y se la quedaron los milicos. En ese momento, en la dictadura militar del 76 al 83, es donde la deuda se transforma en un yunque que nunca más levantamos de nuestra cabeza. Y la verdad que, a pesar de que se redujo mucho, y esto hay que reconocerlo, durante el ciclo 2003-2015, el peso de la deuda rápidamente volvió a aparecer. Y eso es todo herencia de la dictadura. De verdad, es muy chocante ver cómo se desconoce en general entre nuestros colegas, los economistas, hasta qué punto la dictadura asignó los siguientes 40 años. Porque lo sigue haciendo. Claro. Y lo sigue haciendo de manera muy concreta en nuestras vidas, en nuestros sueldos, en nuestros precios, en todo. Sí, además no fue lo que instauró la dictadura, que como dice Eduardo Basualdo, fue una valorización financiera 76-2001, recién se corta con una crisis orgánica que hizo estallar todo por el aire. No fue solo una lógica de endeudamiento del Estado, fue una lógica de endeudamiento de la sociedad. Una lógica de endeudamiento de las empresas públicas, como YPF en la dictadura y YPF ahora en el macrismo reestructurando. Una lógica de endeudamiento de las familias también. Es el esquema de la financiarización del mundo, el Estado, también las familias, también las empresas público-privadas. Eso me parece importante rescatarlo. Y una cosa que, para retomar lo que vos decías, Diego, hoy las deudas ya no se pagan, se refinancian, se rolean. Los estados no pagan, rolean. Argentina, si eventualmente le sale bien la de tener 3 años de crecimiento o 4 años de crecimiento y poder empezar a enfrentarse a los vencimientos de capital, los va a refinanciar. Los va a refinanciar y seguiremos encontrando la manera... Reperfilar era la palabra, ¿no? Reperfilamiento, que fue un término... Bueno, se lo debemos al macrismo, chicos, algo que de agradecerle, ¿no? Pasaron... Berkovich le debe un nombre de un programa de radio. Todos los nombres, más o menos. Perdón. No, volvemos Ibas ahora. a preguntar, sí. No, iba a decir algo. Con Julia hacemos un programa juntas en 2019 y recuerdo que decíamos, nuestra generación, somos del 89-90, escuchamos por primera vez en vivo a la palabra Fondo Monetario Internacional con Mauricio Macri, pero es una historia, como decía Ale, de muchos, pero muchos años atrás. Yo me sentí mi padre y mi madre por un momento, ¿no? Como que dije, wow, lo que me habían contado lo estoy viviendo en primera persona. Así que el siguiente informe tiene que ver con eso, de Carlos Saúl hasta Macri y Alberto, la deuda según quien gobierne. Es un gran momento para agradecer el enorme apoyo que hemos recibido por parte de los Estados Unidos, de tu gobierno. Con el apoyo de ustedes, el acuerdo que se facilitó con el fondo, hemos empezado a construir de vuelta hacia un mejor futuro. ¿Qué van a decir los libros de historia de en qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja, Tenía muy poca deuda. Me decía todo, cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no vamos a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y de cuando vino, me pasó un año y medio, fue una pesadilla. Yo lo regalaba para atrás. Y aparte siempre le iba a decir, calma, esto va sin saber si va a parar. Ese video de Macri me recordó un poco a Bart Simpson, ¿no? Que ese que hace como esas macanas travesuras y después la culpa fue de otro. Estoy esperando. Yo no fui. Si uno repasa la historia argentina, la verdad es que hemos terminado en las peores catástrofes económicas con el Fondo Monetario, digamos. Si uno mira en los años tanto de Alfonsín, al final de su mandato y al comienzo de Menem, había un programa vigente con el Fondo Monetario. El comunicado del Fondo Monetario Internacional, que el préstamo de facilidades ampliadas entrará en vigencia antes del final del primer trimestre de 1992. Estamos informando sobre el nuevo ajuste impuesto por el FMI. Otra vez el fondo se puso denso y el gobierno, por supuesto, se bajó los lienzos. Con tantos ajustes ya es hora de que el gobierno admita que el FMI es chasma y Argentina chirolita.
Si uno mira el 2001, que fue una de las crisis más severas, también estaba el Fondo Monetario detrás. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Y después de firmarlo llevé a que vean cine nacional. A ver, al cine. A los funcionarios del Fondo Monetario Internacional los llevó a ver qué película. Plata quemada. En todos los casos, la raíz de esa crisis estaba en la imposibilidad de pagar la deuda y el esfuerzo realizado hasta el último minuto, hasta el último dólar, hasta que el Banco Central no podía sostenerlo más para pagar esa deuda. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Me vino a la memoria Néstor y dije aquella vez, una vez más han encerrado a la Argentina en un laberinto del que parece muy difícil salir. Pero créanme que yo ya estuve en ese laberinto, estuve con Néstor y con Néstor pudimos encontrar la salida del laberinto. En breve espero que despejemos el obstáculo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es la agenda, ¿no? Hoy salió alguna nota diciendo que mayo puede llegar a ser el mes de ese acuerdo. En un ratito vamos a hablar seguramente de eso. Pero lo que me pregunto ante el último préstamo del Fondo Monetario Internacional es si el gran error fue ese, llamar al fondo, pedirle dólares, aún con las condiciones que ponía, o el gran error fue la previa, ¿no? Digo, fue saber que se venía ese futuro, fue saber que era un poco inevitable, pero que bueno, yo muero con las botas puestas, es lo que yo pienso. ¿Qué cosas no se hicieron para evitar tener que llegar, por ejemplo, al Fondo Monetario? Ideología y política me parece que es lo que prima en esta situación, ¿o no? Yo creo, Luli, que efectivamente el problema fue desde el inicio, pero no fue un error. No fue un error. Era un plan económico. Era un plan económico de endeudamiento que violó su pacto electoral, su contrato electoral con quienes votaron a Mauricio Macri. Porque él no dijo yo voy a endeudar y voy a generar una plataforma para la fuga y después voy a terminar pagando las consecuencias en la segunda parte de mi gobierno 2018-2019, porque hoy los macristas reinsertos en sociedad dicen, bueno, en realidad hubo dos partes del gobierno. El 2016-2017 fueron buenos y después, bueno, el 2018-2019 salió mal. No, claro, la segunda parte fue consecuencia de la primera. Y efectivamente el endeudamiento con acreedores privados muy fuerte en 2016, con Toto Caputo protagonista, muy fuerte en 2017, terminó llevando a que cuando se cortó el chorro, cuando se cortó esa masa de dinero líquido, de dólares frescos, se llamara al Fondo Monetario Internacional. Posiblemente la solución en ese contexto específico hubiera sido una reestructuración ahí, un reperfilamiento ahí en 2018. No lo hicieron, llamaron al FMI. Y el FMI, bueno, no solucionó nada, al punto tal que cuando llegó ya de por sí hizo subir el tipo de cambio más fuerte aún, porque para el inconsciente colectivo de la Argentina el FMI ya significaba muchas cosas muy negativas. Ahora, yo me pregunto, perdón, Caru, pero digo, si era un plan y si el plan en un punto es perjudicar a la sociedad, ¿quién gana? Este programa se llama Desiguales. La desigualdad me parece que es un poco la que rige todo lo que estamos hablando, pero ¿quién gana, Berco? Y los que se llevaron los dólares a 22 pesos, 24 pesos, 30 pesos, 40 pesos, 60 pesos. Ahora el que se quiere comprar dólares tiene un tope de 200 y paga 152. Y esos dólares que se compraron un montón de argentinos para llevarse al exterior, que luego atesoraron en el exterior y que luego le prestaron al Estado argentino. Los que se beneficiaron son argentinos también. ¿Estás hablando de 1824? No. ¿En libras esterlinas? No, es exactamente lo mismo. Ahora y en no había dólares. bicicletas, la bicicleta llegó un poco más tarde a Buenos Aires, pero es más o menos lo mismo. Quiero retroceder un poco porque el gobierno de Mauricio Macri y sus funcionarios dicen que se vieron forzados a tomar deuda porque en realidad habían heredado un Estado totalmente financiado. Nadie los obligó a tomar deuda en dólares para financiar déficit en pesos. Y el mejor ejemplo es la pandemia. No hay mejor ejemplo que la pandemia. Con 8 puntos de déficit fiscal, en realidad terminó en 6,5, pero se pronosticaban 8 puntos, en un 80%, un poco menos, financiados por emisión monetaria. La prueba de que se puede financiar con emisión es la pandemia. Y hay una teoría, ya que estoy un poco citando nuevas teorías para que si hay algún liberal escuchando se vaya a leer. La teoría monetaria moderna, que es una especie de ayornamiento de algunas miradas keynesianas, plantea que los déficits
sirven para crecer. Stephanie Kelton, por ejemplo, es una asesora de Bernie Sanders, en realidad de los demócratas, escribió en el Financial Times, en el medio de la pandemia, estoy hablando de abril, mayo, diciendo, los estados del mundo van a tener mucho déficit y eso está muy bien. El FMI con Kristalina Georgieva dijo hace poco, gasten mucho. Obviamente, Sí, después también dijeron, viene guarden la los recibos, pregunta, ¿no? obvio, Guarden los después viene la recibos pregunta, porque- ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto les va a durar el virus del déficit que parece que los atacó? Pero volviendo a lo que vos me decías, no era necesario lo que hicieron. Ujú. Es mentira que había una necesidad que terminó justificando el endeudamiento. El endeudamiento fue una decisión. Y fue una decisión además cuando uno mira la instrumentación de ese endeudamiento, en donde efectivamente aparecieron amigos, aparecieron familiares. Lo que pasó, y hay un punto muy clave para pensar en esa judicialización que tanto se plantea, porque yo no creo en la judicialización de la política económica, pero sí creo en que hay que revisar, por ejemplo, lo que pasó con la corrida de JP Morgan allá por mayo de 2018, en donde, o casualidad, se fue a 20, se fue a 21, se fue a 22 pesos, estaba a ese valor el dólar en 2018. Se llevó un montón de guita a ¿Qué ese es eso valor. en concreto, Julia? Pensando en quien está escuchando y no Que lo termina de dejaron irse comprender. a ese valor, lo dejaron dolarizarse e irse. Es lo que dice un poco Berco, esto de, Sí, bueno, es lo son los que mismo que dice ganaron. Berco. Claro, lo que... Son los que ganaron. Claro, es que hay que ver todo esto en perspectiva histórica y así se entiende mucho más fácil. Primero hay que entender qué es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es una entidad supranacional creada para mantener las relaciones de fuerza de la posguerra en favor de los ganadores. De Por un esa comunista creada, ¿no, Berco? guerra. Creada de casualidad por un comunista que trabajaba para... Te metes en un problema. No, pero me pareció un dato gracioso para Es traer muy acá, gracioso, ¿no? sí, White, uno de los dos ideólogos del fondo, fueron White y Keynes. Bueno, White, el negociador norteamericano, había simpatizado con el comunismo de joven y por eso, de hecho, lo borran de la historia después. Tenía un buen fin originalmente, conceptualmente, que era financiar países emergentes en el marco de Con un sus nuevo reglas, mundo. ¿no? Con sus reglas, digo. Con sus reglas, desde ya, pero era asistir. Bueno, Claro, pero el armado del Fondo Monetario lo que dice es Estados Unidos tiene el 16% de las acciones, entonces determinadas decisiones que se tienen que tomar sí o sí con el 85% del directorio no se pueden tomar si Estados Unidos está en contra. Eso es el poder de veto. Además de eso, el G7, las principales potencias del mundo, tienen la masa crítica en el directorio suficiente como para imponer de qué se habla, lo que acá llamamos el quórum. Entonces, en una entidad como el Fondo Monetario, donde los países del G7 mandan, donde Estados Unidos manda especialmente, Argentina volvió a meterse después de haberse, con mucho esfuerzo, no solo de Néstor Kirchner, que fue quien tomó la decisión, sino de toda la sociedad, que en ese momento sacrificó buena parte de las reservas que tenía, que podían haber servido para hacer usinas, puertos, fábricas y demás. Lo que hizo Argentina con Macri, de vuelta, ante la mirada de todos, porque un montón de gente veía mis programas, veía lo que decía Julia, vio la película incluso, y sin embargo no hubo gigantescas movilizaciones. Sectores políticos que hoy incluso son parte del Frente de Todos. Exactamente, exactamente. Entonces, ante esa pasividad social, volvimos a un organismo que nos llevó a nuestras peores crisis. ¿Y qué hizo ese organismo? Nos volvió a llevar a una de nuestras peores crisis. Eso ya explica el carácter político de la relación con el Fondo Monetario. ¿Qué quiere el Fondo Monetario? Que los países poderosos sigan siendo poderosos y que los subalternos lo sigamos siendo también. ¿Qué pensás, Julia? Porque ya en términos políticos, digamos, ¿no? Pero sí, lo económico es político. Bueno. ¿Por qué no hubo una reacción? Si hasta en Los Simpsons, digamos, se habla de la deuda y la Argentina y todas las consecuencias que eso tiene, ¿por qué en ese momento determinado no hubo reacción política como para, bueno, por lo menos complicarle la correlación de fuerza al macrismo, ¿no? es una buena pregunta. Bueno, yo pasé por la tele, así que creo en el poder de los medios y en el poder negativo que tiene la desinformación y que tiene la falta de circulación de la información, básicamente, en la sociedad. Creo que eso pasó durante el macrismo, muy claramente. Creo que hubo una cobertura mediática muy fuerte. Pero creo también que tenemos que trabajar, y lo digo como desafío del mundo de la economía, en que las cuestiones que son más abstractas y más procesos conceptuales que nos alejan de la micro, es la macro, también nos toquen de alguna manera, porque lo único que discutíamos finalmente en algunos aspectos era el changuito. Digamos, te pegaba el dólar y te pegaba la deuda por cómo impactaba en la inflación. Me parece que hay algo para trabajar y obviamente sí, el comportamiento de un espacio muy importante de la política que dejó pasar todo esto. Ahora, yo una Sí, última dale. cosa en relación a eso.
el mundo efectivamente está diseñado desde la Segunda Guerra Mundial para que se sostenga el status quo y el FMI es una institución fundamental para eso. También Naciones Unidas tiene en su conformación un desequilibrio en donde gobiernan los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y uno dice, ¿y hoy qué tiene que ver eso con el mundo? Porque si bien China se está colando en gran parte de los lugares para tomar decisiones, eso tampoco cambia la lógica del funcionamiento del mundo en donde hay sometedores y sometidos. Bueno, el mundo funciona así y el FMI funciona para que, como diría Chang, un pensador muy interesante coreano, que la escalera por la cual ellos subieron nos las pateen y nosotros no podamos volver a subir por esa escalera. El FMI hace eso. Vos querés plata para que se la lleven los más ricos de tu país, te doy. Para desarrollarte no hay. Es muy claro además cómo lo dicen, porque cuando ahora dicen tengan todo el déficit que quieran, se lo dicen a los países ricos. Y a nosotros nos dicen gasten hasta donde puedan y guarden los recibos. Es muy claro. Bueno, el inicio del foro de Davos mostraron un gráfico que yo quisiera que circule por Argentina un poco más, que era ¿cuánto gastaron los estados? Japón gastó 30 puntos de su PBI en pandemia, 30 puntos. ¿Y cuánto es la proyección de crecimiento asociada al gasto del Estado? Hermoso, Keynes puro, gasto vinculado al crecimiento. Davos. O sea, neo-keynesianismo en vidriera. Sí, ¿eso quiere decir que cambiaron o quiere decir que están tratando de salvar el sistema? Y después, insisto, guarden los recibos porque en algún momento... Yo creo tu segunda mirada, están queriendo salvar el sistema, pero es nuestra oportunidad para instalar una nueva mirada. Bueno, ¿quieren seguir escuchándola? Sí, yo déjame recomendar dos libros, ¿sí? Dale, sí. Uno ya lo mencionó Diego, que es es Historia de la relación entre Argentina y el FMI, desde Noemí Brenta. Basé buena parte del documental en esto, es una investigadora realmente de renombre internacional y lo que hizo Noemí de revisar cada uno de los acuerdos de Argentina, establecer en cuál se nos condicionó, en qué detalle. Las cosas que contienen los acuerdos con el fondo son increíbles. Hay leyes que pidieron que no tenían absolutamente nada que ver con las finanzas ni con las tasas de interés. ¿Quién podía ser dueño de un medio de comunicación en la Argentina? ¿Hasta qué punto se podía meter preso o no a un banquero? Esto ahora hace 20 años. Y el otro es que es elocuente en cómo se subtitula, es el de Oscar Ugarteche, a quien la semana pasada tuve el gusto de entrevistar. Este es uno de los tipos que más sabe del Fondo Monetario. Historia crítica del FMI. Ahí vieron el subtítulo, El gendarme de las finanzas. Vamos a escuchar a Cristalina Georgieva, que parece es la actual titular del Fondo Monetario Internacional, bajo el lema, bueno, ahora somos todos buenos, digamos, hemos cambiado, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tal el discurso. A ver, dale. We are there for Argentina. The mission will return in November. We want to be a partner of Argentina. We do count on a political determination to get the country out of what has been historically boom-bust cycles. Aquí escuchamos a Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, dijo, socios. que decía, sí, yo ya lo escuché esto. De todas maneras, lo que sostiene es, bueno, vamos a estar ahí para la Argentina para trabajar hombro con hombro y sacarla del histórico ciclo de caída, crecimiento y caída. Pero yo recuerdo a Cristalina Georgieva decir algo por el estilo, hacer referencia a viejas misiones del Fondo Monetario, perdón, a Christine Lagarde, hacer referencia, bueno, antes el Fondo Monetario se comportaba de determinada manera, pero ahora en realidad vamos a venir y tenemos una sensibilidad social respecto de las políticas que efectivamente nosotros ponemos como condicionante para un refinanciamiento. Voy a hacer una pregunta muy naif, pero se habló mucho en su momento de ese encuentro Cristalina Georgieva, Martín Guzmán, el Papa Francisco. ¿Eso puede llegar a tener algún tipo de influencia positiva para nosotros? ¿Puede cambiar algo? Yo creo que no. Julia. Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que tenemos que construir las próximas décadas, porque nosotros no estamos guiados por el cortoplacismo en Argentina. Yo creo que tenemos que construir un multilateralismo desarrollista. El multilateralismo, que es el funcionamiento del mundo con estas instituciones bastante comandadas por los países centrales o desarrollados, les gusta llamarse a ellos mismos, es un multilateralismo inexistente. Hoy el mundo se está peleando por dosis de vacunas porque se quedaron con todas las vacunas. ¿Dónde está el multilateralismo? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde están los principios de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial? No existen. Tenemos que abogar por eso. Ahora, Argentina termina siendo un actor determinante en este tipo de discusiones. Fuimos el trofeo
en el menemismo del FMI diciendo, miren, los tengo de rodillas, y ustedes, emergentes, deberían hacer lo mismo que está haciendo Argentina, hacerme caso. Con Néstor Kirchner fuimos el contraejemplo, fuimos lo que no querían que nadie nos copiara. Ecuador nos quiso copiar, Grecia nos quiso copiar, con distintos niveles de acercamiento o de éxito. Y ahora Argentina también está marcando la pauta. ¿Por qué no podemos ser parte de eso? Es muy difícil, la correlación de fuerzas eso viene mal. No estamos peleando contra un gigante. Viene mal, sí. Y convengamos que viene mal. ¿Por qué Alejandro cree que no? Digamos, ¿por qué vos crees Optimismo que no? de la voluntad, pesimismo de la razón. Gramsci. Así es la única manera de levantarse todos los días. ¿Por qué, de otra Alejandro, manera no hay. ¿Vos crees que no va a cambiar mucho la cosa? Sí, realismo ante todo. Sí, se puede tener optimismo de la voluntad, se puede ser razonablemente pesimista, pero ante todo estamos ante un orden mundial que a la Argentina le asigna un rol muy claro, que es vos vas a hacer soja en esas gigantescas planicies verdes en las cuales si hay un árbol lo tenés que prender fuego. Y si hay personas las tenés que correr. Y si hay ríos los tenés que envenenar con tóxicos o con lo que sea. Porque tu rol en el sistema internacional productivo es ese. Entonces, Argentina se plantea de tanto en tanto rebelarse ante ese destino que imaginan las grandes potencias para nosotros. Pero es difícil hacerlo. ¿Pero vos a la dirigencia política actual no le ves músculo para rebelarse o voluntad política para rebelarse? Le veo voluntad política, sí, pero no creo que con una foto con el Papa se resuelva esa relación de fuerza. Está muy lejos de resolverse. ¿Dónde está el Papa en la pandemia? Perdón, yo con todo respeto por quienes profesan más la que fe católica. El Papa está vacunando al país más pequeño y poderoso del mundo porque tiene el oro del Vaticano para hacerlo. Y mientras tanto, África no va a tener vacunas hasta 2025. ¿Cómo el Papa va a inclinar esa relación de fuerza? Los que lo tenemos que inclinar somos nosotros. Ahí yo soy optimista de la voluntad. Si la gente sale como lo hizo históricamente el pueblo argentino ante las injusticias a protestar y a torcerlas, bueno, esa posibilidad de torcer un 0,7 en contra la tenemos. Ahora, si vamos a apostar a la foto de determinado dirigente o a la voluntad de tal referente que mesiánicamente va a venir y nos va a decir yo lo salvo, no nos salva nadie. Nos salvamos nosotros en la medida en que nos convenzamos y nos pongamos de acuerdo también entre los argentinos en cómo hacerlo. Porque a mí tampoco me gusta cómo penetran las ideas de ese nuevo liberalismo que tiene mucho vínculo con el fascismo, con el neoconservadurismo, con la alt-right, las derechas más violentas del mundo, antifeministas, antidisidencias, anti-todo, racistas. A mí tampoco me gusta ese discurso, pero con esos pibitos que miran los videos de esa gente, que inoculan esas ideas tan jodidas, tan poco empáticas en la sociedad, también hay que construir un país. Y con el que se hizo nacional uruguayo para no pagar el impuesto a las grandes fortunas, también hay que construir un país. ¿Cómo hacemos? Bueno, pongámonos de acuerdo. Hagamos que si al que se hizo nacional uruguayo le molesta mucho que haya gasto público, bueno, expliquemos en qué se gasta, por qué hay gasto público, por qué no es bueno que 10 millones de personas se mueran de hambre sí, pero de repente. Eso está sostenido sobre la idea de que el problema es racional, de que hay alguien que no lo entiende y cuando lo entienda lo va a hacer. Es político, Pablo. Hay que convencer a la mayoría, no a todos. Claro. Hay que convencer a la mayoría. Bueno, la mayoría está convencida, de hecho votó este gobierno. Bueno, entonces hay que imponerle lo que esa mayoría piense a los que intentan torcer desde lugares muy minoritarios esa voluntad. Y la verdad se puede hacer sí. Hay que tomar decisiones audaces que a veces parecen imposibles. El arte de la política es ensanchar esos márgenes, ¿o no? ¿No es eso? Sin duda. Yo lo que creo, una última, es con un proyecto regional. Argentina sola tampoco va a ir a ningún lado. Por eso fue muy importante lo de Alberto con Evo y la victoria de Evo Morales. La victoria de Luis Arce, candidato alineado a Evo. Pero además nos faltan piezas en el rompecabezas. La región todavía no está andando hacia un mismo sentido. La primera reestructuración, o intento de reestructuración de deuda post-dictaduras, se hizo en la década de los 80. Ese consenso era vamos todos juntos y negociamos con los acreedores todos juntos. Y se rompió. Eso es lo interesante de rescatar de aquella época. En esto época. estamos 100% de acuerdo. Vamos todavía. Estamos casi terminando, así que les cuento que a las 11, cuando Desiguales finalice, se va a presentar una película, un estreno
de la televisión argentina que se llama Un oscuro día de injusticia. Es un corto animado que recrea en un punto cómo fue el último día de vida del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Estamos viendo un pedacito solamente. La dirección y el libro son de Julio Zamorijo y Daniela Fiore. Y mañana vamos a saber si está nominada al Oscar. Así que esto es Al término de Desiguales. Ahora llega el momento que Berkovich estaba ansiando desde que comenzó el programa, porque Berko lo quería hacer apenas arrancamos, cosa que me encantó. ¿Podemos implementarlo alguna vez? Se acerca a la ventana que así ha sido bautizada. Ahí vas a tener un fibrón, Ale. ¿Yo? Dale, tranquilo. El revoltoso es muy de pintar, ¿viste? Paredes, vidrios. Palabra, frase, lo que te guste, Ale. Mientras Alejandro lo hace, Diego, ¿alguna última reflexión? Me quedan más preguntas que reflexiones. Sigo con mucho. Por ejemplo, ¿por qué es que deuda externa equivale a FMI? De esos 320.000, que todavía no sé cuánto es, que querías hacerme una idea, cuánto es del FMI, cuánto es de otros lados. Pero lo último que decía Berko, esto del pesimismo razonable. A ver, ¿cuándo Argentina salió de esto? En 1951 pasamos de ser deudores, perdón, a acreedores. Sí, de pronto. Y con el gobierno de Néstor Kirchner, por una decisión política, también hubo un desendeudamiento. ¿Qué pasa ahora? ¿No podemos ahora pensar en los cambios ambientales, los cambios de sustentabilidad, que el mundo va a ser distinto y que podemos tener otro lugar? ¿No es un poco de optimismo eso también? Gracias, Diego, querido. Bueno, Alejandro ya dejó su reflexión. La invitamos a Julia también. Sí, señor. A que haga lo propio y en nuestra ventana deje algún concepto. Vaya tranquila. Bueno, Alejandro, toda deuda es política. Para mí clarísimo el concepto, pero dale, amplía un poquito eso. Bueno, estuvimos hablando de eso. Me parece que esa vinculación es la que falta hacer. No es como pedir un préstamo para cambiar el auto. No es que un país es como una familia que tiene que gastar solamente lo que entra. Hay un montón de artilugios discursivos que nos hicieron entrar desde la dictadura para acá que impiden que nos pensemos como, bueno, un país que merece ser vivido. Creo que en eso también coincido con Julia. Hay mucho trabajo que hacer y por eso me parece que ese trabajo es político. Julia, a ver... Toda deuda externa, no eterna. 2 puntos. Nos gustan los juegos de palabras, ¿eh? Sí, claramente. Muy bien, bueno, un poco me hizo pensar, Diego, me parece que la idea de eternidad es la idea que nos pone mal. Ya pensando hasta en los efectos que nos genera en nuestra propia cabeza y en nuestra propia vida cotidiana. La idea del endeudamiento es una idea que en Argentina en algún punto no tiene límites. Son mis hijos, mis nietos y es hasta el infinito. Me parece que lo que tenemos que combatir es eso, es esa idea de eternidad. Esto tiene que tener un punto final. Y por eso nos angustió, y creo que fue angustia lo que sentimos cuando Macri anunció que volvíamos al fondo, y por 50.000 millones de dólares, y después por 57, porque dijimos, ¿cuándo salimos de esto? De esto no salimos más. El próximo plan de reinserción de Argentina es el Extended Fund Facility, o Plan de Facilidades Extendidas, que son 10 años. E incluso las propuestas más, digamos, razonables para poder pagarlo eran de 20. Bueno, estamos pensando ya en generaciones que van a tener que convivir con esto. Y Caputo emitió un bono a 100 años. Porque el negocio del sistema financiero es que nunca salgas. Por eso la deuda hay que romperla en su lógica de la eternidad. Porque no salir es la esclavitud, es la clave. Me quedo con la idea de que hay que construir una correlación de fuerza para hacerle frente a estos designios, digamos, ¿no? Y me pregunto si a veces estamos esperando que la correlación de fuerza aparezca y entonces tomar decisiones, o son los líderes y las lideresas las que en cualquier país construyen, empujan hacia esa correlación de fuerza para tomar decisiones soberanas. Estamos en medio de la negociación, ¿no es cierto? Sí. Seguramente tendremos noticias en las próximas semanas. Bueno, ojalá el programa haya servido como insumo, como contexto para ese debate que se viene, que está aquí presente, que se está dando en este momento. Sí, vuelvo a recomendar el documental de Berko, lo pueden ver en YouTube, se llama Fondo. Hace un guiso muy copado que me gustaría probar alguna vez. Digo, eso, Berko, me parece que queda anotado como en la lista de deberes, pero digo, no, en serio, es muy didáctico y está muy bueno. Gracias a los dos por haber venido, de verdad. Gracias a ustedes. Un placer. Gran programa, felicitaciones a ambos. Gracias. Bueno, gracias. A Era Diego lo único también. que estábamos No, y esperando. además, no es sencilla la tarea de hablar de un tema tan complejo como es el económico, hacerlo accesible e, insisto, sin perder profundidad.
que no es menor, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre como Sí. estructurando demasiado y simplificando las cosas. Y el programa que viene lo vendo. Relacionado a la frase de Berco, toda deuda es política. La pregunta es, ¿toda religión es política? Religión y política en Desiguales el lunes que viene a las 11. ¿En qué lío 10 nos de la noche. metemos? ¿Por qué dije 11? ¿En qué lío nos metemos, por favor? Adiós.